Hola, buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 6. Estamos conformados por Santana Ponce Carolina, Vera Ruiz Jordi Renato, Quiros Navarrete Joshua David y mi persona Valdivieso Saldarriaga Aida. Nosotros hoy le vamos a hablar acerca del ciclo del carbono. El carbono es un elemento muy importante para la vida. Forma parte de cosas esenciales como son nuestras proteínas, los carbohidratos, las grasas e incluso nuestro ADN. Eh, Ese carbono no se queda quieto en un solo lugar, está moviéndose constantemente entre el aire, las plantas, los animales, el suelo y los océanos. A este movimiento continuo es lo que nosotros llamamos el ciclo del carbono. Entenderlo es muy importante porque nos ayuda a comprender cómo funciona el clima del planeta y por qué está ocurriendo el cambio climático. Eh, bueno, ¿cómo funciona el ciclo del carbono? En esta imagen nosotros podemos observar cómo funciona el ciclo del carbono de una forma muy simple. Primero observamos que en el aire hay dióxido de carbono, que puede venir de cosas como, por ejemplo, en este caso, es una fábrica que sale humo. Ese carbono queda flotando en la atmósfera. Después vemos un árbol, que el árbol es lo que absorbe ese carbono del aire para hacer fotosíntesis y poder crecer. Más abajo aparece una vaca, que es lo que está representando a los animales. Cuando los animales comen plantas, el carbono que estaba en la planta pasa a sus cuerpos. A la derecha podemos observar que se ve el suelo con microorganismos que son bichitos muy pequeños. Ellos descomponen restos de plantas y animales muertos y al hacerlo liberan carbono otra vez al suelo o al aire. Las flechas que nosotros podemos observar en la imagen muestran el recorrido. El carbono va del aire a las plantas, de las plantas a los animales y luego vuelve al aire o al suelo mediante la respiración, la descomposición o la combustión. A este movimiento continuo es lo que nosotros llamamos ciclo del carbono. Proceso principal del ciclo del carbono. El ciclo del carbono es un elemento fundamental para todos los seres vivos, que se encuentra en el aire, en el agua, en el suelo y en nuestros cuerpos y en nuestra comida diaria. Lo importante del carbono es que no se encuentra en un solo lugar, sino que se encuentra en varios y se mueve a través de diferentes procesos naturales y humanos. Uno de estos procesos son la fotosíntesis. La fotosíntesis pues ya sabemos que ocurre en las plantas. Durante la fotosíntesis las plantas toman CO2 del aire, absorben agua del suelo y con la luz del sol fabrican su alimento y su glucosa. Un ejemplo es que a medida de que una planta crece, su tronco, sus hojas y ramas se hacen más grandes. Todo ese, todo ese crecimiento ocurre gracias al carbono que tomó del aire de forma de CO2. ¿Por qué es importante el carbono en las plantas? Eh, es importante porque este se puede conservar en tantos en plantas, bosques y vegetación. En segundo lugar tenemos la respiración. Todos los seres vivos eh, respiramos, tanto animales, plantas, humanos, insectos. Tomamos oxígenos, el cual lo liberamos a través del dióxido del carbono. Un ejemplo es cuando una persona corre, este respira más rápido y está quemando energía dentro de su cuerpo, glucosa y libera más CO2. Al momento de exhalar, eh, ese CO2 vuelve a la atmósfera. Como tercer lugar tenemos la descomposición. El carbono de los seres vivos regresa al ambiente. Cuando una planta se seca o un animal muere, su cuerpo contiene carbono almacenado. Los descomponedores, hongos, bacterias, insectos del suelo, se encargan de descomponer los restos. Usar parte del carbono como alimento, liberar CO2 o metano, si es que el cuerpo se encuentra en lugares cerrados y sin oxígeno. Esto puede ocurrir eh, como en el deceso de una persona o también en los pantanos. La combustión. La combustión es
es lo almacenado que se libera rápidamente. La combustión es nada más y nada menos que la quema de materiales que contienen carbono como madera, carbón, petróleo o gasolina. Un ejemplo claro es cuando uno enciende una fogata y la madera se quema, se libera CO2 al aire. O cuando un carro usa gasolina, libera CO2 por el tubo de escape. Las fábricas, centrales eléctricas que queman carbón también liberan grandes cantidades de CO2. ¿Y por qué afecta tanto al planeta? La combustión libera en segundo el carbono que estuvo almacenado durante 100 millones de años. Intercambio del océano-atmósfera. El océano, como ya sabemos, pues está conformado de seres vivos los cuales respiran carbono. El océano absorbe el CO2 del aire y lo devuelve según la temperatura del agua y los vientos. Un ejemplo es cuando un agua está fría, como en zonas polares, absorben más CO2. Cuando el agua se calienta, como en los trópicos, libera CO2 a la atmósfera. Y como último ítem tenemos la formación de combustible de fósiles, que significa que el carbono estuvo atrapado por millones de años. Ahora una breve explicación. Cuando restos de animales y plantas quedan enterradas bajo tierra y no se descomponen por completo, la presión y el tiempo los transforma en carbón, petróleo y gas natural. Un ejemplo claro es que en los bosques gigantes que existen hace 300 millones de años quedaron enterrados esos restos de animales míticos que existieron como los dinosaurios, entre otros, los cuales se compactaron y formaron el carbón que hoy usamos en industrias. Yo les voy a hablar sobre el papel que cumple un humano en el ciclo del carbono. Las personas cambian el equilibrio de naturaleza del carbono de la tierra en varios tipos de actividades. Tenemos como la tala de árboles, el desecho que el humo de las fábricas. La tala de árboles afecta tanto en el ecosistema de nosotros como en el ecosistema de los animales que viven en él. Porque si hacemos una deforestación de un bosque, no sabemos el tipo de animal o especies que esté habitando en él. Vamos a hacer que esa especie, si está a punto de extinguirse, termine de extinguirse, o vamos a hacer que disminuya en tal punto. También tenemos lo que es la quema de combustible. Los fósiles tenemos como la gasolina, el diésel, el carbón, que esto libera mucho CO2 al aire. También con la tala de árboles, que pueden absorber CO2, cambiar el uso del suelo, convertir bosques en ciudades, ya que es lo que mayormente se está realizando, pero no tomamos en cuenta que vamos disminuyendo la población de las especies. Claro, la población de nosotros va aumentando por tema de ciudades, fábricas, construcciones, edificios, pero el tema de las especies cada vez queda menos. De fondo tengo una pequeña imagen de Venezuela en una crisis energética y deforestación. Podemos observar. También hay un punto clave que es aumentar las emisiones industriales, ya que muchas fábricas liberan demasiado CO2 como otros gases, que puede pasar por estas actividades del mal uso de sustancias, dependiendo de qué fábrica esté realizando con diferentes químicos. Hoy hay más CO2 en la atmósfera, lo que hace que el planeta retenga más calor y esto aumenta los efectos invernadero y provoca el calentamiento global. Dependiendo del lugar, la zona donde esté, se puede tener mucha dificultad para respirar.
por el tema de las fábricas que liberan demasiado CO2. Tanto afectaría como a la atmósfera, las aves y principalmente a nosotros mismos. Tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Hay fábricas que saben controlar el tipo de químicos que manejan para poder reducir el CO2 y a la atmósfera salga el aire más puro. Eso también puede provocar las lluvias, pero dependiendo, como digo, las fábricas están teniendo un papel muy importante últimamente para que el sistema de CO2, a lo que sale de la atmósfera, salga más limpio y no haya tanta contaminación. Por el tema de las talas de árboles también, sabemos que lo están haciendo en zonas que poco habitan las especies, pero es poco común en todo tipo de lado o rincón de este mundo tenemos especies, así que es poco probable. Siempre la especie va a terminar por salir de su entorno natural e ir a buscar otro entorno. Va a costar en adaptarse por tema de comida, agua, que poco va a ser porque ya en el ecosistema que estaba, en el hábitat que estaba, lo tenía casi todo. Pero como nosotros mismos entramos a su territorio y habitamos para construir ciudades o carreteras, vamos disminuyendo poco a poco esas especies. Y es un punto muy importante a tomar, ya que tanto como los que están haciendo las fábricas, los que talan los árboles, los que hacen las vías, están tomando ese punto importante. Y poco a poco, con el pasar del tiempo, se están haciendo las cosas en lugares poco habitados, pero es poco común. Y hay que tener muy en cuenta este ciclo. Bueno, en conclusión, el ciclo del carbono es un proceso fundamental que mantiene el equilibrio de la vida en la Tierra y regula el clima global a través de etapas como la fotosíntesis, la respiración, la descomposición y los intercambios entre los océanos y la atmósfera. El carbono circula constantemente entre los diferentes sistemas del planeta. Este movimiento continuo asegura la disponibilidad de nutrientes, permite el almacenamiento y liberación de energía eh, y sostiene el funcionamiento de los ecosistemas. Sin embargo, en las últimas décadas, la actividad humana ha alterado de manera notable este ciclo natural. La quema masiva de combustibles fósiles, la deforestación y ciertos procesos industriales han incrementado la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Este aumento intensifica el efecto invernadero y provoca un desequilibrio que contribuye directamente al calentamiento global. Como consecuencia, hoy ya observamos impactos ambientales evidentes, fenómenos climáticos extremos más frecuentes, la pérdida de aceleración de biodiversidad, acidificación de los océanos y alteraciones en los patrones climáticos. Estos cambios no solo afectan a la naturaleza, sino también a la seguridad alimentaria, los recursos hídricos y la calidad de la vida de las comunidades humanas. Por ello, comprender el ciclo del carbono no solo es un tema académico, sino una responsabilidad. Reconocer cómo nuestras acciones influyen en este proceso es el primer paso para promover prácticas más sostenibles. Solo así podemos restaurar el equilibrio natural y mitigar los efectos del cambio climático. Muchas gracias.